Isla de las Muñecas, donde las muñecas nunca duermen. Capítulo 1. Sombras entre los canales. El sol comenzaba a descender sobre los canales de Xochimilco, tiñendo el agua de tonos ámbar y rojo quemado. El sonido rítmico de los remos cortando la superficie tranquila resonaba como un susurro antiguo, casi como si los propios canales respiraran. Las trajineras adornadas de flores pasaban lentamente, llevando turistas que reían, comían y tomaban fotos, ajenos al corazón oscuro que latía más allá, donde las barcas ya no iban. Tomás Rivas observaba en silencio desde el borde de un embarcadero solitario. Llevaba días en la Ciudad de México, pero había evitado vir para Xochimilco. No por miedo, por rabia. Su hermano menor, Diego, había desaparecido exactamente un año atrás. Y este era el último lugar donde alguien lo había visto. Estaba grabando un documental sobre leyendas urbanas, más específicamente, sobre la Isla de las Muñecas. Tomás se consideraba un hombre lógico. Graduado en comunicación audiovisual, amante de la ciencia y enemigo declarado de las supersticiones. Pero había algo que lo carcomía por dentro, la última grabación de Diego. Un video de 3 minutos donde su hermano, con la cara sudorosa y el pulso temblando, decía frente a la cámara: si algo me pasa, no fue el agua. No fue un accidente. Fue ella. Y al fondo, apenas visible, una figura pequeña, demasiado quieta, lo observaba. ¿Eres Tomás Rivas?, preguntó una voz femenina a su lado. Tomás volteó. Era una mujer joven, morena, de ojos grandes y cabello recogido en una trenza gruesa. Llevaba una mochila al hombro y un chal color terracota. Sí. ¿Abril Mendoza? Ella asintió. Me hablaron de ti en el centro cultural. Dijeron que eras guía local y conocías bien la zona. Conozco la historia, los secretos, y las advertencias que nadie escucha, respondió con una seriedad que incomodó a Tomás. ¿Estás seguro que quieres ir? Vine desde Guadalajara. Claro que estoy seguro. Quiero saber qué le pasó a mi hermano. Abril respiró hondo y comenzó a caminar hacia una trajinera pequeña, más austera que las demás. Entonces súbete. Pero te advierto, después del anochecer, no hay vuelta atrás. Tomás tragó saliva, más por costumbre que por miedo, y subió. Mientras la trajinera avanzaba, los canales parecían estrecharse. Las risas se apagaban. Las flores se volvían marchitas en los bordes del agua, y los árboles empezaban a inclinarse sobre el canal como si quisieran observar a los intrusos. ¿Sabes por qué se llama así la isla?, preguntó Abril. Claro. Por don Julián. Aquel hombre que colgó muñecas por todos lados para apaciguar el espíritu de una niña ahogada. Eso es lo que cuentan los folletos turísticos. Pero hay más, mucho más. Tomás levantó una ceja. ¿Cómo qué? Don Julián no solo colgaba muñecas por miedo. Él hablaba con ellas. Decía que lo protegían. Que la niña no estaba sola. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás, pero no dijo nada. Aferró su cámara como si fuera un escudo. Finalmente, la trajinera se detuvo. Ahí está, dijo Abril, apuntando hacia una entrada de tierra donde los árboles colgaban como garras. Las muñecas empezaban a aparecer, en los troncos, en sogas improvisadas, en techos caídos y paredes de madera carcomida. Algunas estaban rotas, otras sucias, muchas sin ojos. Tomás descendió. El silencio era denso, como si la isla tragara el sonido. No es un lugar abandonado, murmuró Abril. ¿Quién vive aquí? Depende de lo que entiendas por vivir. Tomás encendió su cámara e comenzó a grabar. Captó as árboles, as bonecas, o vento empurrando suavemente uma bonecas en bracos que balancaba Socina. Entao, paró. Olou para a tela. ¿Qué es esto? Abril se acercó. Na tela da cámara, uma das bonecas parecía se mover. Lentamente, su cabeza viraba para olar directo para lente. ¿Eso es un truco? ¿Un mecanismo?, preguntó Tomás, nervioso. Tu cámara ve lo que tú no puedes ver. Tomás frunció el ceño. Se agachó frente a la muñeca. Nada. Totalmente inmóvil. ¿Y tú crees en todo esto? Yo crecí escuchando las historias. Vi a mi abuelo hablar con estas muñecas cuando pensaba que nadie lo veía. Lo tomamos por loco, hasta que una noche mi prima vio a una niña sentada en el muelle. Descalza. Mojada. Y sonriendo. Tomás iba a responder cuando algo sonó detrás de ellos. Clac. Una muñeca había caído de una rama. Pero no había viento. Tomás se aproximó, la recogió, y se congeló. En la parte posterior, escrito con letras torcidas en tinta azul, decía: Diego Rivas. Se miraron en silencio. Abril palideció. Esto no estaba aquí antes, murmuró.
Tomás sintió que algo le apretaba el pecho. Todo lo que había negado comenzaba a resquebrajarse. Mañana volveremos de día, dijo Abril, casi en susurro. Hay alguien que necesitas conocer. ¿Quién? Mi abuelo. Él conoció a don Julián. Y dice que tu hermano aún está aquí. Tomás tragó seco. Las muñecas a su alrededor parecían inclinarse levemente, como si escucharan, como si entendieran. Y entonces, una voz aguda, de niña, surgió entre las ramas. Tomás, ¿viniste por mí también? Capítulo 2. La voz entre las ramas. El amanecer llegó teñido de bruma. Una neblina espesa se extendía sobre los canales de Xochimilco, como si alguien hubiera exhalado un suspiro ancestral que se negaba a disiparse. El canto de las aves era apagado, lejano, como si incluso ellas dudaran en posarse cerca de la isla. Tomás despertó con el corazón latiéndole fuerte. Había pasado la noche en una pequeña posada a unos kilómetros de los embarcaderos. Soñó con su hermano. En el sueño, Diego estaba cubierto de lodo hasta el pecho, mirándolo fijamente desde un rincón oscuro, mientras las muñecas giraban la cabeza una por una. Al levantarse, se encontró con un mensaje de Abril. Te espero en el embarcadero de las flores. Mi abuelo ya está despierto. A media hora después, Tomás llegó al punto de encuentro. Abril estaba allí, con su misma trenza de siempre, pero envuelta en un rebozo más grueso. A su lado, un anciano de rostro curtido, ojos diminutos y manos temblorosas sostenía una taza de barro humeante. Tomás, él es don Eusebio, dijo Abril. Fue amigo de don Julián, y de alguien más. Mucho gusto, señor, dijo Tomás, tendiéndole la mano. El anciano la ignoró. Miró a Tomás como quien reconoce a alguien de otro tiempo. Tu cara, es la misma que la de aquel muchacho. El que me hizo tantas preguntas. El que grababa con esa cámara brillante como un ojo de demonio. Tomás sintió un escalofrío. ¿Usted vio a Diego? Claro que lo vi. Y también lo oí, gritar. Un silencio tenso se apoderó del grupo. Abril posó una mano sobre el brazo de su abuelo. Abuelo, cuéntale lo que viste esa noche. Don Eusebio bebió un sorbo, y mirando el agua, comenzó a hablar. Diego vino hace un año. Traía esa curiosidad joven que hace a uno meterse donde no debe. Grabó cosas que los ojos humanos no deberían registrar. Dijo que una niña le hablaba. Que no podía verla con claridad, pero que la oía entre las ramas, entre los juncos, entre los suspiros del canal. Tomás apretó los puños. ¿Y qué pasó? Una noche, no volvió. Solo su lancha apareció, flotando sola, con una muñeca sobre el asiento. Una muñeca que lloraba. No lloraba con lágrimas. Lloraba con esa risa seca que a veces se escucha al amanecer, cuando ya nadie se atreve a cantar. Abril miró a Tomás, preocupada. Pero él solo asintió. Necesito regresar a la isla. Hoy es martes, dijo don Eusebio. Día de luna quebrada. Si regresas hoy, tendrás que enfrentarte a ella. ¿A Isabelita? El anciano se sobresaltó. Nunca diga su nombre en voz alta. Ella escucha. Ella recuerda. Tomás se sintió atrapado entre la cordura y el delirio. Todo le parecía absurdo, pero cada vez más difícil de negar. Diego había estado allí. Había sentido algo. Y Tomás también lo estaba sintiendo. Horas después, al mediodía, él y Abril remaban de nuevo hacia la isla. Esta vez, Abril guardaba silencio. Iba con los ojos bajos, murmurando oraciones en náhuatl que había aprendido de su abuela. Tomás la observaba con respeto, pero también con una creciente ansiedad. Abril, ¿tú crees que Diego sigue vivo? Ella no respondió de inmediato. Creo que parte de él no ha podido irse. La isla atrapa memorias, voces, fragmentos del alma. Cuando tocaron tierra, Tomás sacó su cámara. El aire se sentía denso, como si el tiempo mismo se detuviera al pisar la tierra de muñecas. ¿Dónde encontraste el diario de don Julián? Preguntó él. En una cabaña que casi nadie visita. Hay una trampa en el suelo. Dentro, hay cosas que no deberían existir. Cruzaron la isla lentamente. Las muñecas lo seguían con sus ojos de vidrio, y algunas parecían moverse levemente con el viento, aunque no hubiera brisa. Tomás encendió su cámara de nuevo. Estoy grabando esto como prueba, dijo. Si algo me pasa, quiero que quede registro. Abril lo condujo hasta una cabaña decrépita, medio cubierta por raíces. Dentro, el olor a madera húmeda y tierra vieja era abrumador. Ella movió una tabla del suelo y reveló una cavidad oculta. Sacó una caja metálica oxidada. Aquí está. Dentro había papeles amarillentos, muñecas pequeñas hechas a mano,
y un cuaderno de tapas negras. Tomás lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos, ojos, cuencas vacías, cuerpos pequeños flotando en el agua. Luego, palabras en tinta temblorosa. Hoy habló otra vez. Me dijo que tiene frío. Que le traiga más muñecas. Que me quede con ella. Las muñecas ya no callan. Sus risas llenan la noche. Una me mordió mientras dormía. No puedo irme. Si lo intento, grita. Si dejo de colgarlas, llora. Si cierro los ojos, la veo. Don Julián estaba perdiendo la razón, susurró Abril. O estaba viendo algo que los demás no podíamos ver. Tomás pasó las páginas hasta una hoja en blanco, y entonces, su cámara emitió un pitido. ¿Qué fue eso? No lo sé. Pero mira. En la pantalla, la cámara mostraba la cabaña, y una figura en la esquina. Una niña, de espaldas. Inmóvil. Con un vestido blanco empapado y cabello largo y negro que cubría su rostro. Tomás giró en seco. Nada. La esquina estaba vacía. Apagó la cámara. Respiraba agitado. ¿Lo viste? Yo no, pero la he sentido, dijo Abril con la voz quebrada. Al salir de la cabaña, algo crujió a sus espaldas. Una muñeca cayó desde lo alto y rodó hasta los pies de Tomás. En su rostro, una sonrisa torcida. Y en su pecho, escrita con ceniza, una palabra. Quédate. Tomás retrocedió. Tenemos que irnos. Ya. Ahora. Pero al volver al canal, la trajinera, no estaba. Abril giró la cabeza lentamente. ¿La ataste? Por supuesto que sí. Entonces, no fue el viento. En la distancia, entre los árboles, una risa de niña resonó. No era alegre. Era hueca, como el eco de algo que alguna vez fue humano, y ya no lo era. Capítulo 3. El diario de Don Julián. La isla se volvió más silenciosa de lo normal, como si los árboles hubieran dejado de respirar. Abril y Tomás permanecían inmóviles frente a la orilla vacía. La trajinera había desaparecido, y con ella, su única salida. No es posible, murmuró Tomás, mirando el canal. No es la primera vez que pasa, dijo Abril con voz baja, mirando hacia los árboles. Cuando don Julián vivía, esto ocurría. Algunos turistas decían que era por la corriente. Pero los ancianos, sabíamos que no. El viento sopló de repente, seco, como un suspiro enterrado. Una de las muñecas colgadas comenzó a girar lentamente en su soga, hasta quedar de cara a ellos. Tenemos que entrar otra vez a la cabaña, dijo Abril. El diario, tal vez contenga algo más. Algo que no vimos. Regresaron. La cabaña parecía aún más oscura ahora, más cerrada sobre sí misma. Tomás volvió a encender la cámara, y esta vez colocó una pequeña luz LED sobre el lente. La iluminación reveló detalles que habían pasado despercibidos antes, símbolos pintados en las paredes, con dedos, tal vez con sangue seco. Abril abrió nuevamente o diario. Desta vez, con maíz calma. Ela pasó as páginas jalidas, até encontrar uma notacao escrita de forma diferente, como se o autor estuviese en trance. Ella me pide que la recuerde. Dice que si la olvido, me llevará. Que las muñecas son su voz, y yo su único oído. ¿Quién es ella? Preguntó Tomás. Isabelita. La niña del canal. Se ahogó hace décadas, pero nadie sabe su nombre verdadero. Don Julián decía que ella lo visitaba en sueños. Que le hablaba con la voz de las muñecas. Más adelante, encontraron algo inesperado. Una hoja diferente, de otro tipo de papel, más delgado, casi translúcido. No era tinta negra, sino roja. Un símbolo dibujado con trazo tembloroso, un círculo con 5 líneas que salían de su centro, como rayos torcidos. Debajo, una frase. Este es el sello. No lo rompas. Si lo haces, ella caminará. Tomás tragó saliva. ¿Tú crees que este símbolo es real? No sé si es magia, o locura, o ambas, respondió Abril. Pero desde que ese sello apareció, las muñecas comenzaron a vivir. El sonido de pasos interrumpió el momento. Toc, toc, toc. No venían de la entrada. Venían del techo. Ambos miraron hacia arriba. Algo se arrastraba sobre la madera podrida. Luego, el crujido se detuvo. Tomás apagó la cámara. Tomar registro ya no parecía tan importante como salir de ahí con vida. Vamos a buscar otra salida, sugirió. Tal vez podamos construir una balsa. Hay madera suficiente por aquí. No. Si intentamos irnos sin cumplir su deseo, nos seguirá. ¿Cuál deseo? Abril lo miró, con los ojos llenos de certeza. Ser recordada.
Salieron de la cabaña y caminaron en dirección opuesta al muelle. Entraron a una parte más densa de la isla, donde las muñecas estaban enterradas hasta la cintura, como si brotaran de la tierra. Algunas tenían raíces enredadas en los ojos. Otras, movían los labios. ¿Escuchaste eso?, preguntó Tomás, deteniéndose. No. Era mi nombre. Una voz aguda, infantil, había susurrado entre las hojas. Tomás, no te vayas. De pronto, la cámara, colgada al pecho de Tomás, comenzó a grabar sola. Un pitido, una luz roja parpadeando. En la pantalla, una imagen, una muñeca sentada frente a un altar improvisado. Sobre el altar, un lazo de cabello humano, y una foto quemada por la mitad. Tomás amplió la imagen. El rostro medio quemado, era el de Diego. Es mi hermano. Salieron corriendo entre el lodo y las ramas, guiados por la cámara. Cuando llegaron al sitio que mostraba la imagen, se detuvieron en seco. El altar estaba ahí. La muñeca también. Y sobre la tierra, el mismo cabello, aún húmedo. Tomás se agachó, temblando. Cuando tocó el lazo de cabello, algo se movió detrás del altar. ¿Quién está ahí?, gritó. Nadie respondió. Pero entonces, una figura pequeña salió corriendo entre los árboles. No era una muñeca. Era una niña. Vestido blanco. Cabello negro. Descalza. «Es ella», gritó Abril. «Es Isabelita». Tomás la siguió sin pensar. Corrió por entre raíces, ramas e ídolos torcidos hechos con partes de muñecas. La figura siempre unos metros adelante, pero sin alejarse demasiado. Hasta que llegó a un claro. Ella se detuvo. De espaldas. Tomás también. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, respirando agitado. La niña no respondió. Pero lentamente, giró la cabeza. No todo el cuerpo. Solo la cabeza. Y al mirarlo, sonrió. No era una sonrisa infantil. Era una sonrisa vieja, rota, como una costura mal hecha. Tomás cayó de rodillas. El aire se volvió denso. Su corazón golpeaba como si quisiera escapar del pecho. La niña se desvaneció entre la niebla. Abril llegó corriendo. «Tomás, ¿qué pasó?». Él, sin hablar, apuntó hacia el claro. No había nadie. Solo una muñeca más, con los ojos abiertos. En su pecho, una grabación de voz colgando de un cordón. Tomás la encendió. La voz era de Diego. «Si escuchas esto, es porque llegaste hasta aquí. No trates de encontrarme. La isla me tiene. Y no va a dejarme ir, a menos que alguien ocupe mi lugar». Abril y Tomás se miraron. El silencio volvió. Y las ramas comenzaron a moverse solas. Capítulo 4. Los ojos de trapo. El cielo sobre la isla se había vuelto gris metálico, como si el sol hubiera decidido ocultarse por miedo. Las nubes formaban remolinos densos, pero no llovía. Era un silencio que presagiaba algo más profundo que tormenta, presagiaba memoria. Tomás sostenía la grabadora con manos temblorosas. La voz de Diego aún resonaba en sus oídos. «La isla me tiene». Esa frase se le clavaba como astillas en la garganta. «¿Tú sabías esto?», le preguntó a Abril, casi con furia. «¿Sabías que él había dejado un mensaje?». «No», respondió ella con los ojos húmedos. «Pero algo me decía que él no se había ido. Y mi abuelo, él también lo siente. Dice que en las noches escucha a un joven llorar cerca del canal. ¿Por qué no me dijeron antes?». «Porque aquí, Tomás, las cosas se revelan solo cuando la isla lo permite». La muñeca que colgaba del árbol frente a ellos giró su cabeza de trapo. No era por el viento. El aire estaba inmóvil. Era otra cosa. Una fuerza antigua, latente, que se manifestaba a través de las miradas vacías de esos ojos de botón. «Tenemos que encontrar otra forma de comunicarte con él», dijo Abril. «Quizá la isla no te está rechazando, quizá te está probando». Caminaron en dirección opuesta al altar, entre veredas estrechas y húmedas. Las muñecas estaban más densamente agrupadas. Algunas tenían alambres en lugar de brazos. Otras, ojos de vidrio incrustados en telas viejas, como si alguien las hubiera reconstruido a ciegas. Una tenía 3 bocas. Otra, un corazón dibujado con cera negra. «Aquí es donde mi abuelo tuvo la visión más fuerte», dijo Abril, señalando una caseta a medio derrumbe. «Fue aquí donde vio a don Julián hablando con una muñeca que no colgaba, sino que caminaba». Tomás entró con cuidado. El suelo crujía, pero aguantaba. Había un sillón viejo, medio podrido, con un muñeco masculino sentado. Tenía una camisa a rayas, y en su rostro de tela, un solo ojo cosido.
Es un nahual de trapo, explicó Abril. Un muñeco al que le dieron alma por error. ¿Cómo que por error? Don Julián intentó sellar a Isabelita en un cuerpo de trapo, para que dejara de vagar. Pero ella no entró del todo. Solo una parte. Lo que quedó, está aquí. Callado. Pero observando. Tomás se acercó. El muñeco parecía respirar. Muy sutilmente. Como si el tejido se expandiera y contrajera con lentitud. No me mires así, susurró. ¿Qué dijiste? Preguntó Abril. Nada, pensé que. Pero no. No había sido un pensamiento. Había sido una voz. Dentro de su cabeza. No me mires así, Tomás. El corazón se le detuvo por un segundo. Escuché mi nombre, dijo. Dentro de mí. No fue eco, fue algo más. Abril se acercó rápidamente y le tomó la muñeca. La arrojó al suelo y la pisó con fuerza. No lo escuches. Es la parte que quedó. La que susurra. Si le prestas atención, se mete en ti. Tomás retrocedió. Empezaba a sentir un cosquilleo en la nuca, una sensación de ser observado desde dentro de sus propios ojos. Necesitamos volver con tu abuelo. Quizá él pueda. No, interrumpió Abril. Él ya no puede ayudarte. Tomás se quedó mudo. Anoche, tuvo un ataque. Estaba dormido, y se levantó hablando en náhuatl antiguo. Me dijo que Isabelita ya no estaba sola. Que alguien había cruzado el canal desde el otro lado. ¿Qué canal? El que divide el mundo de los vivos del mundo de los olvidados. El viento volvió, esta vez cargado de murmullos. Las hojas se agitaron y las muñecas empezaron a girar al mismo tiempo. Una risa aguda emergió de la nada, primero una, luego dos, luego decenas. Tomás sintió que algo dentro de él se rompía. Como una represa interna que había contenido todo el miedo, la culpa, la desesperación. Cayó de rodillas. «Tomás», dijo Abril, acercándose. «¿Estás bien?» «No sé, escucho tantas voces. Concéntrate en la mía. Escúchame a mí». Tomás levantó la mirada, sudoroso, con los ojos desenfocados. «Ella está dentro. No quiere que me vaya. Me dice que si me quedo, lo veré». «¿A quién?» «A Diego». Abril lo ayudó a levantarse. Lo sacó de la cabaña rápidamente y lo llevó hacia una pequeña laguna oculta al fondo de la isla. El agua era negra. No reflejaba nada. Como si tragara la luz. Mi abuelo decía que aquí don Julián hizo su último ritual. El más peligroso. El que no terminó. Tomás se acercó al agua. Su rostro no se veía en la superficie. Pero otro sí. Otro muy familiar. «Diego», gritó. «Te veo». La imagen del hermano desaparecido flotó en el agua. Pero no era un reflejo. Era una memoria viva. Diego estaba allí, en la orilla, arrodillado, con una muñeca en brazos. Lloraba. Decía su nombre. Y de pronto, la muñeca abrió los ojos. La imagen desapareció. Tomás cayó de espaldas, jadeando. «Ahora sabes por qué no podemos huir», dijo Abril. «Si esa muñeca aún tiene su rostro, si esa parte de él está atrapada ahí, necesitamos encontrarla». Tomás asintió con dificultad. Sus manos temblaban. Pero justo entonces, detrás de ellos, un tronco crujió. Una muñeca cayó desde un árbol. Tenía ojos rojos pintados, y hablaba. «¿Quieres verlo? Ven conmigo. Pero deja que ella entre. Solo un poco. Solo por un rato». La voz no venía de la muñeca. Venía del interior de Tomás. El viento cesó. Las muñecas se detuvieron. Y una de ellas, la más vieja, con trenzas de cabello real, giró su cabeza lentamente. Y parpadeó. Capítulo 5. El canal del olvido. La tarde cayó sin aviso sobre la isla. El cielo se cerró como una herida recién cosida y el aire se volvió pesado, como si cada partícula llevara consigo siglos de suspiros atrapados. Tomás y Abril no habían dicho palabra desde que la muñeca parpadeó. Ninguno se atrevía a romper el hechizo de ese momento. «Tenemos que irnos», dijo Tomás, finalmente. «La isla no deja ir a quien ya tocó», respondió Abril, con una voz distinta. Más fría. Más distante. Tomás la miró. «¿Estás bien?» Ella parpadeó, confundida, como si hubiera despertado de un sueño profundo. «Sí, sí, solo fue un mareo. Es el aire de aquí». Pero Tomás no estaba convencido. Desde hacía unos minutos, Abril caminaba con los hombros más caídos, y hablaba con un ritmo que no era suyo. Como si algo dentro de ella estuviera ocupando demasiado espacio.
Ambos regresaron al borde del canal. El agua seguía negra, sin reflejo. Una trajinera diferente, más vieja, hecha de madera crujiente y con símbolos tallados en los costados, flotaba esperando. No era la misma que habían traído. ¿La trajiste tú?, preguntó Tomás. Abril negó lentamente con la cabeza. No. Pero creo que es nuestra única opción. Subieron. La madera rechinó bajo sus pies como si la embarcación tuviera voz propia. Abril tomó el remo y comenzó a avanzar por el canal. El silencio era tan profundo que cada gota que caía desde los árboles sonaba como un disparo lejano. A lo lejos, las muñecas colgadas en las ramas parecían seguirlos con la mirada, pero nunca giraban del todo. Solo insinuaban. Después de unos minutos, Tomás comenzó a notar algo extraño. ¿No deberíamos haber llegado ya a la salida? Sí, respondió Abril. Este canal no es tan largo. Pero el entorno no cambiaba. Árboles iguales. Muñecas iguales. Agua igual. Estamos en un bucle, dijo Tomás en voz baja. Es el canal del olvido, murmuró Abril, bajando el remo. Mi abuelo hablaba de él. Decía que era una trampa. Que si entras por voluntad propia, puedes salir. Pero si entras queriendo huir, te pierdes. Tomás se levantó y miró alrededor. No había fin. No había orilla. No había pájaros. Solo el lento avanzar de la barca en un canal sin destino. Esto no puede estar pasando, gritó. Esto no es real. La trajinera se detuvo de golpe, como si algo debajo la hubiera sujetado. ¿Qué hiciste?, preguntó Abril, alarmada. Nada. Lo juro. Entonces, el agua comenzó a burbujear. No era un movimiento natural. Era como si algo estuviera subiendo. Tomás retrocedió hacia el centro de la barca. Del agua emergió lentamente una figura hecha de ramas, trapos, pedazos de muñeca, cabello humano y ojos de botón. No tenía rostro, pero sí presencia. Una presencia que pesaba en el pecho. Y habló. ¿Por qué lo buscaste? ¿Por qué abriste la puerta? La voz era femenina. Joven. Como la de una niña, pero distorsionada. Quiero a mi hermano, gritó Tomás. Quiero a Diego de vuelta. La figura extendió una mano de trapo húmedo. Entonces quédate. Él también quiso quedarse. Al principio no. Pero después entendió. Tomás temblaba. El agua empezó a subir dentro de la barca. Abril gritó su nombre, pero su voz sonaba lejana. Y entonces, una muñeca apareció flotando cerca. Tenía la misma cara que la del altar. La de Diego. Tomás la tomó. Y escuchó. Tomás, si entras, ya no vas a salir. Pero si me dejas aquí, yo tampoco. Era la voz de Diego. ¿Qué debo hacer?, susurró. Abril lo tomó del brazo con fuerza. No la escuches. Esa cosa no es tu hermano. Solo imita lo que amabas. Eso hace. Pero su voz. Las voces se roban fácilmente aquí. El alma es otra cosa. Entonces, el cielo tronó. No por una tormenta. Era un sonido seco, como si el propio aire se rompiera. El canal tembló. Y la figura hecha de restos de muñeca gritó. Él ya es mío. Tú abriste la puerta. Tú, Tomás. Una ráfaga de viento salió del agua, empujando a Tomás hacia atrás. Golpeó la cabeza y cayó inconsciente. Despertó más tarde, aún en la trajinera. Abril lo sostenía con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. ¿Qué pasó? La barca empezó a moverse sola. Nos trajo de regreso a la isla. ¿Y la figura? Desapareció. Tomás se sentó lentamente. El canal frente a ellos era ahora más estrecho. Las muñecas estaban más cerca. Algunas colgaban del aire, sin ramas visibles. No vamos a salir de aquí, ¿verdad? No hasta entender qué quiere. O a quién quiere. Tomás miró a Abril. Y notó algo que lo paralizó. Uno de sus ojos era de botón. Solo por un segundo. Un parpadeo. Y volvió a ser normal. Pero ya no estaba seguro de quién tenía enfrente. Capítulo 6. La verdad bajo el lodo. La isla olía a tierra mojada y a flores marchitas. Un silencio denso lo cubría todo, como una manta espesa de olvido. Tomás despertó por segunda vez, todavía mareado, con la frente dolorida y las manos cubiertas de lodo seco. Frente a él, Abril lo observaba en silencio. Sentada sobre una raíz gruesa, su rostro parecía el de siempre, pero sus ojos estaban más oscuros. Como si algo dentro de ella la estuviera mirando desde adentro. «Dormiste mucho», dijo con voz suave. «El canal te quitó energía.
Eso hace con quienes se resisten. Tomás se incorporó con esfuerzo. ¿Qué fue eso? Esa figura, esa voz. Una parte de la isla. Un fragmento de su conciencia. Las muñecas, el agua, las voces, todo está vivo. Todo está conectado. ¿Y tú cómo sabes tanto? Preguntó Tomás, sin ocultar su sospecha. Abril no respondió. Solo bajó la mirada. Tu abuelo, continuó él. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? ¿Sobre alguien que cruzó el canal desde el otro lado? Abril levantó la vista. Sus ojos, por un instante, reflejaron algo que no era humano. Dijo que la puerta se abrió, y que alguien la cruzó, voluntariamente. Tomás retrocedió un paso. ¿Estás diciendo que, tú? Abril negó lentamente con la cabeza. No fui yo. Pero, ahora llevo algo dentro. No sé desde cuándo. Tal vez desde que entramos juntos al canal del olvido. Un trueno seco estalló sobre sus cabezas. El cielo seguía gris, pero el aire cambió. Ya no era solo humedad. Era otra cosa. Un aroma metálico, a tierra revuelta y hueso antiguo. Tenemos que ir al corazón de la isla, dijo Abril. Hay un lugar que don Julián llamaba el ombligo. Allí están enterradas las primeras muñecas, y los últimos secretos. Caminaron en silencio por un sendero cubierto de hojas podridas. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más extraño. Árboles sin corteza. Muñecas fundidas con raíces. Ojos brillando dentro de troncos huecos. Finalmente llegaron a una depresión en la tierra, rodeada de estacas de madera con rostros tallados. En el centro, una cruz torcida emergía del suelo, hecha de huesos de animal. Aquí es, susurró Abril. Tomás comenzó a cavar con las manos. La tierra estaba blanda, húmeda, como si alguien la hubiese removido recientemente. Después de unos minutos, sus dedos tocaron algo duro. Una caja de metal, vieja, oxidada. La abrió. Dentro, había una muñeca diferente a todas las demás, no hecha con trapo ni plástico. Era de cerámica, con detalles minuciosos, cabello humano trenzado, ojos de vidrio verdes y labios pintados con precisión casi enfermiza. Y estaba tibia. Es ella, dijo Abril, con voz temblorosa. ¿Isabelita? Abril asintió. Don Julián intentó sellar su alma aquí. Pero no fue suficiente. El ritual estaba incompleto. Y cuando él murió, ella quedó libre. Flotando. Buscando un nuevo cuerpo. Tomás miró la muñeca con un nudo en la garganta. ¿Y si la rompemos? No podemos. Eso liberaría todo lo que queda de ella. La isla entera se volvería suya. Entonces, ¿qué hacemos? Terminar el ritual. Abril sacó de su mochila un cuaderno pequeño. Era distinto al diario que habían encontrado antes. Este era más antiguo, con hojas de cuero y tinta marrón. Mi abuelo lo escondía en una caja con cruces. Lo encontré cuando él deliraba. Lo abrió en una página marcada. Un símbolo, el mismo círculo con líneas torcidas que habían visto antes, pero ahora, acompañado por un canto. Tenemos que entonarlo juntos, dijo Abril. Mientras ella esté entre nosotros. Tomás dudó. ¿Estás segura? No. Pero si no lo hacemos, alguien tendrá que quedarse. Se sentaron frente a frente, la muñeca entre ambos. Comenzaron a cantar. Palabras antiguas, guturales, imposibles de pronunciar sin que la garganta se sintiera herida. El suelo comenzó a temblar. La muñeca se calentó. Sus ojos brillaron. Y luego, se abrió. No físicamente. Espiritualmente. Como una flor maldita. Una figura se alzó desde ella. La misma niña de antes. Cabello largo, vestido blanco, pies descalzos. Pero ahora, su rostro era visible. Era hermosa. Y aterradora. Tenía la inocencia congelada en el tiempo. Gracias, dijo con una voz cristalina. Por recordarme. Tomás la miró sin moverse. ¿Qué quieres? Quiero descansar. Pero no puedo, no sin alguien que me acompañe. No sin alguien que me abrace del otro lado. Abril empezó a llorar. ¿Eso quieres? ¿Alguien que se quede contigo? La niña asintió. Alguien que no me olvide nunca más. Entonces ocurrió. Abril se puso de pie. Dio un paso hacia ella. Tomás, cuida a tu hermano. No. Espera. Yo, ya no soy la misma desde que llegamos. Ella me ha rozado. Me ha cambiado. Tal vez siempre fue así. La niña le extendió la mano. Y Abril, la tomó. Una ráfaga de luz envolvió a ambas. La tierra vibró. Las muñecas gritaron.
Y luego, silencio. La muñeca de cerámica cayó al suelo. Vacía. Tomás la recogió, temblando. La figura de la niña se había ido. Y Abril también. Solo quedó una muñeca nueva, con cabello trenzado y una cinta roja en la frente. Tomás cayó de rodillas. Lágrimas y tierra se mezclaban en su rostro. ¿Qué hiciste, Abril? ¿Por qué tú? Un murmullo acarició su oído. Porque ella ya me había elegido. Y yo también la elegí a ella. Capítulo 7. Muñecas despiertas. La isla ya no era la misma. Después del sacrificio de Abril, el aire cambió. Todo era más denso, más pesado. Como si cada rincón respirara al unísono. Como si la isla, por fin, se hubiera despertado de un largo letargo. Tomás caminaba solo entre los árboles, con la muñeca de cerámica apretada contra el pecho. Sentía el corazón descompasado, la garganta seca, y un zumbido constante en los oídos. No sabía cuánto tiempo había pasado. El sol ya no aparecía. Solo una penumbra constante, eterna, como si el mundo se hubiera encerrado dentro de una sombra. Las muñecas colgadas se movían. Ya no por el viento. No. Movían las cabezas. Parpadeaban. Algunas abrían y cerraban la boca, como si quisieran hablar. O gritar. Tomás intentaba no mirarlas. Sabía que si les prestaba atención, si les daba espacio dentro de su mente, entrarían. Pero era difícil. Una de ellas, con vestido azul y ojos rasgados, le murmuró al pasar. Ella está contigo. La llevas en los brazos. Ya no duerme. Tomás apretó más fuerte la muñeca de cerámica. Tenía miedo de soltarla. Miedo de que al hacerlo, ella regresara. Cruzó un claro donde antes había un rosal seco. Ahora había tierra revuelta. Y brazos de muñecas saliendo del suelo. Cientos de ellos. Como si quisieran arrastrarlo. Corrió. Tropezó. Cayó. La cámara que llevaba colgando del cuello golpeó el suelo y se encendió por sí sola. La pantalla parpadeó. Y entonces, una transmisión comenzó. Pero no era una grabación antigua. Era en vivo. Diego. Sentado en lo que parecía una de las cabañas más alejadas de la isla. Pálido. Cansado. Más delgado. Pero vivo. Diego. Gritó Tomás. ¿Eres tú? La imagen en la cámara no respondió, pero lo miró directamente. Luego, lentamente, alzó un dedo tembloroso y señaló hacia un punto fuera de la pantalla. Una dirección. Una ruta. La cámara se apagó. Tomás se levantó de golpe, sin importarle el lodo en las piernas ni los cortes en las manos. Corrió siguiendo el instinto, la señal, el recuerdo. Las muñecas chillaban a su alrededor, colgaban de los árboles, del cielo, de la nada misma. Un susurro lo seguía. Uno debe quedarse, uno debe quedarse, uno debe quedarse. Cruzó árboles torcidos, pasó por una pequeña laguna con agua negra burbujeando, y finalmente, la encontró. Una cabaña vieja, casi derruida, con raíces atravesándola. La puerta estaba entreabierta. Y dentro, una vela encendida. Y Diego. Sentado. Mirándolo. Tomás, dijo con voz quebrada. Tomás corrió y se arrodilló a su lado. Dios mío. Estás vivo. Estás aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no volviste? Diego no sonrió. No puedo salir, dijo. Yo. Crucé el canal. Como tú. Pero no me protegí. No terminé el ritual. No cerré el sello. Y ella. Entró. ¿Ella? Isabelita. No toda. Solo una parte. La otra, está en ti. Tomás retrocedió. ¿Qué estás diciendo? Cuando tomaste la muñeca, cuando la apretaste contra el pecho, aceptaste el vínculo. Por eso escucha sus voces. Por eso las muñecas te siguen. Tomás dejó caer la muñeca de cerámica. Esta no se rompió. Solo giró lentamente sobre sí misma, y se rió. ¿Entonces estoy poseído? No completamente. Aún no. Pero si te quedas aquí, terminará entrando del todo. Entonces vamos. Vámonos de una vez. Diego negó con la cabeza. Alguien tiene que quedarse, Tomás. Esa fue la promesa. Esa fue la condición. Abril se entregó, pero no fue suficiente. Solo una parte de ella fue aceptada. Tú y yo somos la deuda pendiente. Tomás sintió que el mundo se le venía encima. ¿Quieres que me quede? ¿Que me sacrifique? No, dijo Diego con lágrimas en los ojos. Quiero que te vayas. Que vivas por los dos. Que salgas y cuentes lo que viste, lo que vivimos. Que recuerdes.
porque si nadie recuerda, ella regresa. Siempre regresa. Las paredes de la cabaña empezaron a crujir. Las muñecas colgadas en el techo giraban a gran velocidad. La vela se apagó. Un murmullo llenó el aire. Uno debe quedarse, uno debe quedarse. Diego abrazó a su hermano. Toma la cámara. Graba todo. No olvides nada. No. Diego. Pero era tarde. La cabaña comenzó a desmoronarse. Tomás fue arrastrado por una fuerza invisible. Las raíces lo empujaron hacia afuera. La isla lo estaba echando. La última imagen que vio antes de caer inconsciente fue la de Diego, rodeado de muñecas que lo observaban en silencio. Y una niña de pie detrás de él. Sonriendo. Capítulo 8. Cuando la isla respira. Tomás despertó entre raíces húmedas, con el cuerpo cubierto de lodo y sangre seca en la frente. El cielo ya no era gris, sino de un azul cenizo, pálido, sin vida. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la isla lo expulsó de la cabaña. Pero sí sabía una cosa. Diego se había quedado. Por él. Se incorporó con dificultad. Tenía la cámara colgando del cuello, aún encendida. Parpadeaba como si respirara. Grabando. Siempre grabando. A su alrededor, la isla había cambiado. Las muñecas seguían allí, pero quietas. Ya no parpadeaban. No reían. No murmuraban. Solo observaban. En paz. Tomás entendió entonces que algo se había completado. El sacrificio de Abril. La decisión de Diego. El vínculo aceptado. Todo formaba parte de un ciclo. Un pacto no escrito. Un acuerdo entre el mundo de los vivos y el de los olvidados. Se levantó y comenzó a caminar hacia el canal. Ya no había niebla. La luz se filtraba suavemente entre las ramas. El agua, por primera vez desde que llegó, reflejaba el cielo. Al llegar al muelle, encontró una trajinera esperándolo. Era suya. La misma en la que había llegado días atrás. Pero ahora, limpia. Decorada con flores nuevas. Como si alguien la hubiera preparado con cuidado. Subió sin dudarlo. La barca comenzó a moverse sola, deslizándose por el canal sin necesidad de remos. A su paso, las muñecas parecían inclinar ligeramente la cabeza. Como si lo reconocieran. Como si lo despidieran. En medio del trayecto, el viento trajo una última voz. Gracias, Tomás, no nos olvides. No supo si era de Abril, de Diego, o de Isabelita. Tal vez de los tres. Tal vez de todos los que, como ellos, alguna vez se cruzaron con el corazón de la isla. Días después, Tomás regresó a Guadalajara. Había cambiado. Sus ojos eran más profundos. Su voz, más baja. Pero lo más notable, era su silencio. No hablaba de lo ocurrido. No con su madre. No con sus amigos. No con la policía. Pero grabó. Grabó cada recuerdo. Cada detalle. Cada imagen. El documental se tituló simplemente Donde las muñecas nunca duermen. Fue proyectado en un festival de cine independiente. Muchos pensaron que era una obra de ficción. Elogiaron el realismo, la atmósfera, las actuaciones. Nadie creyó que fuera real. Excepto una mujer mayor, en la última fila del auditorio, que se le acercó después de la proyección. Tú estuviste allí, le dijo. Lo vi en tus ojos. ¿Viste a la niña? Tomás no respondió. Solo bajó la mirada. Y le entregó un pequeño objeto, una muñeca de trapo con cabello trenzado y una cinta roja. Ella la recibió con manos temblorosas. Gracias, susurró. Hace muchos años perdí a mi hermana en esos canales. Siempre supe que su alma no descansaba. Tomás asintió. Y se fue. Hoy, la isla sigue allí. En Xochimilco. Las trajineras la rodean. Los turistas la visitan. Se toman fotos con las muñecas, sin saber que algunas fueron testigos de cosas que la razón no puede explicar. Y en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde el sur, algunos juran escuchar pasos pequeños entre los árboles. Otros aseguran haber visto una figura blanca, descalza, con trenzas, observando desde la orilla. Y si alguien se atreve a quedarse hasta el amanecer, a veces encuentra una nueva muñeca colgada de un árbol. Con un nombre escrito en el pecho. Un nombre que solo ellos conocen. Un nombre que nunca dijeron en voz alta. Porque en la isla de las muñecas, nadie se va del todo. Fin de la historia.